Sí, buenos días con todos, mi nombre es Edwin Cabello y bueno, esta mañana nuevamente vamos a hacer la transmisión, 30 minutos conversando de la coyuntura política. Hoy no me acompaña Luis Alfonso Morey, pero estaré con Luis Felipe Alpaca, que también es editor de Lima Gris, para conversar con lo que ha sucedido especialmente el día de ayer. Luis Felipe, bienvenido al programa. Muchas gracias, Edwin. Un saludo a todos los televidentes y seguidores de este programa. Y en efecto, pues el día de ayer fue un día muy ajetreado, ¿no? En términos políticos. El presidente Castillo finalmente acudió al Congreso, ¿no? Para dar un mensaje a la nación y expuso prácticamente los 7 meses u 8 meses de gobierno que tiene. Y ahí aprovechó para, vamos a decirlo, reconocer los errores que han cometido a través de estos meses. Sin embargo, tomó distancia, ¿no?, de las denuncias y de los escándalos de acomodos y de corrupción que empañan este gobierno. Ahora, para mucha gente, Luis Felipe, para mucha gente la presencia del presidente Castillo en el Congreso ha sido decepcionante. Decepcionante porque, a mi parecer, ha dicho muchas mentiras. ¿Tú compartes eso? Es decir, que el presidente se ha presentado para mentir en el Congreso. La verdad que sí. Probablemente la persona que le redacta el discurso se lo ha hecho de esa manera y él no lo ha analizado. Incluso, hay que decirlo, es un poco bochornoso reconocerlo, pero en algunos pasajes de la lectura del discurso él tropezaba, no tenía una lectura fluida. En ese sentido, con respecto a las mentiras, una de ellas, que es la más contundente, diríamos que es el tema del acceso al mar peruano del país de Bolivia. Es decir, él ha negado ayer de que había planteado, ¿no?, esta idea de ceder el mar peruano al país boliviano. Y eso claramente, incluso los propios medios ahí se han encargado de desmentir a través de las imágenes de archivo de la entrevista que dio a este periodista mexicano Fernando del Rincón, ¿no?, donde él aseveró que sí, y que incluso se tendría que hacer una consulta popular para que la gente decida entregar el mar peruano a Bolivia, perdón. Claro, pero no solamente las afirmaciones de Castillo están en esa entrevista que hizo CNN en Palacio, sino también hay videos, ¿no? Hay presentaciones cuando el presidente Castillo visitó Bolivia y en estas reuniones manifestó estar a favor de entregarle mar para Bolivia, ¿no? Pero lejos, digamos, de ese tema, que es el mar para Bolivia, a mí me preocupa que ha hecho una especie de balance que, según él, su gobierno ha realizado. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿no?, en el tema económico. ¿Cómo ves, has visto tú eso? O sea, ¿eso se contrasta con la realidad o es pura ficción? Ese es el problema. El problema es que no solamente Pedro Castillo, ya lo hemos vivido desde anteriores presidentes, que al momento de dar su discurso presidencial, ellos solamente leen este trabajo metodológico, teórico, y generalmente eso no se condice con la realidad. ¿Por qué lo menciono? Porque en el tema de educación, es verdad, él ha dicho que han estado trabajando, han estado organizando el tema de la vacunación de los niños, ¿no?, el tema de la reinserción de los escolares a la presencialidad educativa. Sin embargo, las personas que caminamos a pie, como tú lo haces, y todos los padres de familia que han llevado a sus hijos a los colegios, hay muchos, miles de esos padres de familia que están en estos momentos molestos porque hay colegios que están inhabilitados. Es decir, no se han utilizado estos meses para acondicionar varios planteles nacionales que están sin servicios básicos, ¿no?, están sin infraestructura de vida, sin el biomantenimiento, y a última hora se encargan de hacer todo esto. Eso es una burla realmente. Claro, pero hay que ser de alguna forma consciente que la responsabilidad no solo es de Castillo y sus 8 meses de gestión. Detrás de Castillo está la gestión de Francisco Sagasti y detrás de Sagasti está la gestión de Martín Vizcarra. Es decir, estos 3 personajes son responsables de la situación que se vive en los colegios hoy. Muchos colegios que ni siquiera han comenzado clases porque la infraestructura es un desastre, ¿no?
Es interesante lo que mencionas, porque hay que decirlo con nombre propio. Estos exministros de educación que han sido lesivos para la nación, y hay que mencionarlos, el exministro vizcarrista Martín Benavides, ¿no? Y el último exministro caviar de Francisco Sagasti, Ricardo Cuenca. Estos ministros que más allá de salir en los medios de comunicación a decir que están trabajando en honor a la reforma educativa, ese es su caballito de batalla, simplemente se ha mantenido en piloto automático. Habrán hecho planes, matrices de consistencia para trabajar a futuro, pero en la realidad la educación sigue colapsada, la educación sigue dispersa, no hay una política pública clara que mejore los niveles educativos de los niños, y no olvidemos estos pasivos de las famosas tabletas que finalmente no llegaron a entregarse del todo, y las pocas que se entregaron estaban defectuosas. ¿Quién responde por eso? Ese es el problema. Por un lado, digamos, están las herramientas tecnológicas que no se entregaron al final, pero por otro lado está la infraestructura de los colegios, Luis Felipe. No solamente en Lima, sino también en muchas provincias como Arequipa, hay colegios que no tienen los servicios higiénicos, algo tan básico, funcionando. Es decir, ¿esto es responsabilidad de quién? Repito, estos tres gobiernos, así es, también, porque a pesar de que el presidente Castillo es profesor, ¿cómo no va a mirar una cosa tan importante que es la educación, ¿no?, de todos nuestros hijos, de todos los menores que hay actualmente, ¿no? Eso es lo más curioso, y quiero darte el crédito porque desde hace algunas semanas tú lo has mencionado, y no escucho ese enfoque en ningún análisis político de, vamos a hablar coloquialmente, el colmo de un carpintero, el colmo de un zapatero, el colmo de un obrero, etcétera. El colmo de un presidente es que si este es profesor de educación escolar, ¿cómo es posible que no haya tenido la prevención debida de dotar la infraestructura de los planteles para que nuestros hijos estudien de la mejor manera? Es decir, no se le pudo oír eso al presidente, y sin embargo hoy lo estamos viviendo. La posición que ha tenido el presidente ayer en el Congreso ha sido de alguna forma crear un puente de comunicación para que las cosas se resuelvan con los parlamentarios. Y por la noche se supo, por boca del premier Aníbal Torres, que el discurso iba a ser distinto, ¿no? Es decir, cambió en las últimas horas lo que se iba a leer, lo que el presidente iba a leer en el Congreso. La propuesta inicial, según Aníbal Torres, era que se vayan todos, ¿no? Es decir, si se ve el presidente, también se tendría que ir el Congreso. ¿Tú crees, digamos, que este retroceso, esta marcha atrás, ha sido de alguna forma porque la moción de vacancia se admitió con 76 votos en el Congreso? ¿Eso afectó de alguna forma? Es probable de que ese resultado de la admisión, que ha sido apabullante, en realidad nos ha sorprendido, ¿no? Porque solamente se requerían 52 votos. Y mira de la forma abrumadora los votos que han conseguido. Probablemente ese factor ha hecho que el presidente recule. Pero tampoco no quiere decir que esa obtención de estos 77 votos sean los votos que se puedan endosar ya en la sesión del Pleno para decidir la vacancia. Eso es otro tema, otro cantar. Sin embargo, yo creo que es disuasivo. Pero me parece de mal gusto esto de que el presidente en su mensaje sea un poco conciliador, que quiera juntar las voces de los dos poderes del Estado para trabajar al unísono. Y me parece de mal gusto que después el premier salga con esta respuesta bajo la manga de que ya estaban a punto de pedir nuevas elecciones a fin de año, etcétera, porque de alguna manera mantiene la fricción, ¿no? Mantiene la tensión del escenario político, ¿no? Eso no lo veo muy coherente. Claro. Ahora, hay sin duda bancadas opositoras en el Congreso que no van a cambiar su forma de pensar, y lo que pase, el 28 de marzo van a continuar decidiendo o teniendo la postura de que Pedro Castillo deje Palacio de Gobierno. Pero sobre el 28 de marzo, yo no creo que el presidente vaya a responder todos esos puntos que se encuentran en la moción de vacancia. Yo creo que lo que él un poco va a tratar de sacudirse
¿no? De esos cuestionamientos, de esas acusaciones. Porque si revisamos punto por punto, él está implicado directamente, ¿no? Sobre todo porque él es la persona que designa a los funcionarios de confianza, es decir, no lo pone un tercero. A Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno no lo puso pues Periquito Dos Palotes, lo puso el propio Pedro Castillo Terrones. Y ahí está su rúbrica en todas las resoluciones. Es responsabilidad directa del presidente. No te olvides de que ya tuvo 3 exsecretarios, ¿no? Justamente hoy hoy el diario El Peruano acaba de ya publicar la nueva designación del nuevo secretario general. Es un asesor de la primera dama, el señor Jorge Alba Coronado. Y no olvidemos que el exsecretario Jaico también fue uno de los que denunció este supuesto gabinete tras las sombras, además de Avelino Guillén y de la ex premier Mirta Vázquez. O sea, estamos hablando de gente que ha estado adentro y conocía en su momento el tejimaneje de Palacio. Entonces, no son personas que han estado afuera. Eso cobra valor. Es decir, como dices tú, las vinculaciones son muy directas, pero ya veremos el trabajo de la Fiscalía. Sin duda, ¿no? Esas vinculaciones son directas. Hay otro personaje, hemos hablado de Bruno Pacheco, pero el otro personaje es la lobista Carilyn López, ¿no? En el caso de Carilyn, la cosa es muy concreta y el presidente lo sigue negando. Dice que no se reunió. Él lo dice, nuevamente hay que mencionar la entrevista de CNN, ¿no? Del Rincón, cuando le preguntan si se reunió con Carilyn López, él dijo que sí, la ha recibido en Palacio de Gobierno, pero ayer en el Congreso ha negado esa y otras cosas. Y uno se pone a pensar, ¿acaso cree que los peruanos somos tontos o nos ve con la cara de tontos, ¿no? O, como decía Groucho Marx, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí o a tus ojos? Mira, güey. La exageración. Pero esto es muy curioso, porque las dinámicas de conductas negacionistas de los mandatarios se repiten. Acuérdate de las respuestas en su momento de Martín Vizcarra con respecto a Richard Swing, cuando salía en estos mensajes de mediodía diarios y ante las denuncias de Richard Swing, que salió a la luz que Lima Gris fue prácticamente el que destapó este tema, al día siguiente Vizcarra sale y menciona a todos los peruanos públicamente que Richard Swing, que sí lo había conocido, pero el tema de la campaña y no era un cercano de él, y ahora todos sabemos los vínculos con Richard Swing. En ese sentido, la conducta de Castillo parece que fuera la misma. Vamos a esperar y el tiempo quizás nos dará la razón. Otro de los temas es la casa del pasaje Zarratea, ¿no? El pasaje Zarratea no se sabe, digamos, claramente lo que se ha manejado dentro. Estas reuniones, personajes, empresarios, políticos que han visitado esta casa. El presidente menciona que ha ido a comer, ¿no? Él se dirigía al 5º piso, a la cocina, dice, ¿no? Para probar la buena sazón de la mamá del dueño de casa. Pero además hay contradicciones de los propios personajes que han visitado también la casa, ¿no? Hay videos, ¿no? Recordemos también el reportaje que hizo Cuarto Poder sobre la cantidad, bueno, de movimiento que hay de noche. Eso es lo que sorprende. ¿Por qué en una casa hay tanto movimiento a altas horas de la noche? Y los otros personajes que le hacen bastante daño a la imagen presidencial es sin duda los sobrinos. ¿Qué piensas tú de los sobrinos de Pedro Castillo? Esos sobrinos de la noche a la mañana estuvieron ligados al poder a través del tío. En este departamento que lo abandonaron en la Avenida Brasil, con vehículos que pertenecían a las empresas que habían tenido en su momento contrataciones con el Estado, es realmente bochornoso. Pues esto no es casualidad. Nos hace recordar, pero los sobrinos siempre han sido famosos. Desde la época de Toledo te acuerdas de los famosos sobrinos. Y ahora no es la excepción. Lo que pasa es que el hilo de la madeja se va a ir descifrando a medida que pase el tiempo. Ahí hay cosas
realmente extrañas. No podemos confirmarlo o afirmarlo del todo, pero como tú mencionas, la opinión pública no es tonta. Todo lo que ha sucedido en estos meses de gobierno nos ha dado muchas dudas, más allá de la incompetencia gubernamental, que no hay una gestión clara en la economía, en la salud y en la educación. Más allá de eso, los actos de corrupción, al parecer, continúan salpicando en este gobierno. Claro. Ahora, el 28 se presenta el presidente Castillo en el Congreso para responder, ¿no?, a los cuestionamientos que figuran en la moción de vacancia. Bruno Pacheco salió mediante un video a hablar y a decir que va a colaborar con la justicia. Pero, curiosamente, el lunes, hace 2 días, no se presentó a Fiscalía. ¿Cómo crees que lo tome esto los fiscales, ¿no? Porque ya se ve la falta de seriedad de Bruno Pacheco, o ha sido simplemente una amenaza directa al presidente para poder negociar, porque hay otra cosa, ya comienzan a negociar también. Karen López denunció ayer que un emisario supuestamente de Aníbal Torres fue para conversar con ella, ¿no? Cuéntanos. Es verdad. Lo que ha cometido Bruno Pacheco realmente es irresponsable, ¿no? Es irresponsable porque este mensaje que dio, ¿no?, diciendo que él va a hablar los que sean culpables o no, es decir, y finalmente, ¿por qué no acude a la fiscalía? Eso es bochornoso también, porque prácticamente quiere decir que es un mensaje subliminal. ¿Para quién? Para el presidente Castillo probablemente, para el entorno, probablemente, pero yo creo en realidad que Bruno Pacheco no va a sindicar al presidente como el gran responsable. No lo creería, lo veo muy improbable, ¿no? Como se diría, creo que se podría inmolar finalmente, ¿no? Ahora, vayamos a otro tema que preocupa bastante, que tiene que ver con esta especie de vocero o voceros que tiene el presidente Pedro Castillo. Hay una cosa, al señor Alejandro Salas lo han designado para ser ministro de Cultura, pero vemos que no está realizando ese trabajo. Yo creo que está omitiendo sus funciones y se está dedicando a ser un vocero defensor del presidente, porque cada vez que se le ve al ministro de Cultura, Alejandro Salas, en los medios de comunicación, es para defender ciegamente a Castillo Terrones. Claro, el señor Alejandro Salas Segarra, el nuevo ministro de Cultura, hay que repetirlo, que antes que sea ministro de Cultura era una especie de inspector fiscalizador de vehículos de Sutran, y ahora está en la cartera de Cultura. Es verdad, él tiene la misión de trabajar la gestión cultural del país en varios viceministerios y direcciones, ¿no? Patrimonio cultural, industrias culturales, Archivo General de la Nación, Biblioteca de la Nación. Tiene varias direcciones donde él tiene que implantar la política a seguir. Sin embargo, en el día a día vemos un ministro que es el vocero del presidente, que sale a hablar en lo que el presidente va a discursir, va a difundir, las políticas que se van a hacer, defiende al presidente, que no hay corrupción. Bueno, pero Edwin, eso no es novedad. Ya eso lo hemos visto desde la época de Salvador de Solar, cuando era ministro de Cultura de Kuczynski. Lo hemos visto con este exministro que es diplomático Alejandro Neira, que también salía en todas las conferencias de prensa defendiendo a Vizcarra y luego a Sagasti. Pero, sin embargo, una misión que tienen los ministros es dedicarse a la naturaleza de su portafolio, que es gestionar la cultura. Aunque no te olvides que hace unos días mencionó que van a presentar al legislativo una propuesta legislativa propiamente dicha sobre la ley del artista. Pero yo me pregunto, ¿de qué ley del artista estamos hablando si ya tenemos una ley del artista desde el año 73 del gobierno de Velasco Alvarado y luego fue modificada en el gobierno de Toledo en el 2005? Es decir, la ley del artista está ahí, simplemente no se ejecuta. Pero este señor está saliendo a los medios a decir que en las próximas semanas van a presentar un proyecto de ley de la ley del artista. Al menos eso dice que está trabajando.
Claro, sin duda, digamos, el desconocimiento que tiene Alejandro Salas o la gran ignorancia que tiene sobre el sector cultural, ya se puede decir cualquier cosa sobre el tema cultural, pero no solamente es él el que ignora el terreno cultural, sino los propios asesores del Ministerio de Cultura. Es decir, en este momento, ¿no? No existe gente capacitada en el Ministerio de Cultura para llevar las riendas de esa cartera. Y eso a mí me preocupa porque vemos, repito, a un ministro, el señor Alejandro Salas, haciendo otro tipo de papel. A él no lo han designado para ser vocero y defensor de Pedro Castillo. Así es. Lo han designado para ser ministro de Cultura del Perú, es decir, de todas las regiones de este hermoso país. Pero al señor, mañana, tarde y noche, repite y repite como una especie, bueno, de soldado, defender y defender las mentiras incluso de Pedro Castillo Terrones. Eso es riesgoso, porque él como titular del portafolio, él tiene que ser la persona que debe monitorear a las direcciones, a los viceministros, y probablemente como está dedicado a salir a hacer vocería de gobierno, abandone el barco, pues, y el ministro de Cultura, como no es novedad, una vez más queda en manos de estas camarillas de altas direcciones. Continuamos todavía con esta viceministra del rezago de Gisela Ortiz, me refiero a la señora Zona Lituesta, y continuamos con muchos funcionarios que finalmente van a hacer y deshacer sin que sepamos qué beneficios va a haber en la cartera. Entonces, ¿por qué? Porque el ministro está abocado a otros temas que no son de su naturaleza. Claro, y sabemos que al ministro le encanta salir en cámara, le encanta dar entrevistas, pero cuando yo le he solicitado la entrevista formalmente a la jefe de prensa, ¿no? Ya por tercera vez prácticamente le he preguntado cuándo, hora y fecha. Hora y fecha me dijeron el día sábado y hasta ahora no hay hora y fecha. Entonces yo le digo, en realidad, el ministro, ¿por qué no asume esa responsabilidad de conversar con periodistas o gente que se especializa en el tema cultural como nosotros, porque somos una plataforma, ¿no?, que llevamos más de 12 años trabajando el terreno cultural, lo conocemos muy bien, pero vemos que el ministro se corre. Es decir, el ministro, parece mentira, le encanta hablar sobre Pedro Castillo, pero no sobre los temas culturales, la problemática actualmente del patrimonio, por ejemplo. Claro, es porque le tiene miedo a esos temas. Él prefería que lo invites o que le agentes una entrevista para hablar de la política de Pedro Castillo. Probablemente ahí estaría como pez en el agua. Pero ya saben quién es Lima Gris. Entonces, probablemente si le vas a preguntar sobre las industrias culturales, sobre la dirección del libro, sobre la interculturalidad, sobre el patrimonio cultural material prehispánico que se está vulnerando en ciertas partes del país, imagínate, pues probablemente el ministro no quiere quedar mal, pues. Ahora, Luis Felipe, sabemos que de alguna forma el Ministerio de Cultura ha llevado durante más de una década un papel en serio mediocre, ¿no?, en su gestión. ¿Te acuerdas de la propuesta desde el Congreso para llevar la sede central al Cusco? Eso también está pendiente, pero te pregunto, ¿tú estarías de acuerdo o apoyas que la sede central del Ministerio de Cultura esté en Cusco? Mira, es que ahí hay dos aspectos. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista sociológico, yo creo que no habría problema. Por mí no habría problema que la cartera de cultura se traslade a Cusco. Sin embargo, no hay que olvidar que tenemos una PCM que queda en la capital, al costado del Palacio. No, tampoco olvidar que tenemos otros portafolios que están en la capital. Entonces, los entretelones del funcionamiento del Ministerio de Cultura tendrían ciertos cambios bruscos, ¿no?, que probablemente en el tiempo se puedan allanar. Pero ¿cómo haría el ministro para, obviamente, tendría que tomar un avión para los consejos de ministros o viceversa, que no es imposible, pero generaría un trastorno primigenio. El otro tema es que se rompería con la camarilla de funcionarios capitalinos que están plagados en todo el ministerio con grandes sueldos, porque yo no creo que el Estado peruano va a solventar los gastos de traslados
de alojamiento de estos funcionarios. Eso sería excesivo. Entonces tendría que haber una regulación. Los funcionarios tendrían que correr con los gastos de traslados de ellos, de alojamiento, de manutención, porque ganan sueldos astronómicos. Pero rompería una tradición. En todo caso, se tendría que contratar probablemente a personal administrativo local. Es decir, traería una especie de desorden inicial, pero no es imposible. En ese sentido, yo creo que sí se podría, pero van a haber voces discordantes. Claro, sin duda. Y otra cosa que preocupa de ese ministerio es el viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, ¿no? Yo pensé que, no sé, por una cosa natural, la señora Sonali Tuesta ya había renunciado, pero sigue en el cargo, ¿no? Sigue en el cargo sin hacer nada también. Digamos, es otro personaje que se la lleva fácil, ¿no? Nunca entendí, nunca comprendí por qué la designaron viceministra, la verdad, pero al parecer fue parte también de esta cuota caviar que metió Gisela Ortiz en el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero ¿cómo ha visto, por ejemplo, la labor, si se puede decir, o la presencia de Sonali Tuesta en el Ministerio de Cultura? Lo que sucede es que la gente habla bien de la viceministra Sonali Tuesta porque se basa en estas presentaciones mediáticas por haber tenido un programa cultural como este reportaje, ¿no? Que ya tiene muchos años, ya no está tampoco en el canal del Estado hace mucho tiempo, pero dejó esos archivos. Entonces, la gente asocia que es una persona que conoce el tema cultural por estos programas, pero sin embargo la labor de viceministra va más allá de eso, porque no solamente ella está a cargo de un viceministerio de Patrimonio Cultural que tiene que ver con el rescate y la preservación de los mismos en todo el Perú, y que no solamente son materiales, me refiero a restos arqueológicos, edificaciones emblemáticas, sino hay un patrimonio inmaterial, que es el legado de las tradiciones, que se tienen que cuidar, cautelar y sobre todo a crear leyes para ejecutar esta defensa. Pero más allá de esa labor, ella tiene la obligación de liderar las políticas públicas con respecto a las industrias culturales, que como tú lo has mencionado, en el Perú no existen. Tenemos cine, tenemos poesía, tenemos dramaturgia, literatura, teatro, etcétera, pero de manera, hay que decirlo, de manera amateur. Son propuestas de colectivos civiles. La iniciativa privada tiene mucho que ver en esto, gracias a Dios, pero la iniciativa gubernamental está adormecida. Las industrias culturales en el Perú existen en el membrete del Ministerio de Cultura como un viceministerio. No neguemos eso, pero en la práctica no hay industrias culturales. Así mencionen de que A Su Madre es la película más taquillera en el Perú. No es una industria. No engañen a la opinión pública. Para que haya industria tiene que haber un trabajo sostenido de años a través del ministerio con el apoyo del Fondo Internacional y de la empresa privada. Y eso no hay. Claro, así es. Ahora, Luis Felipe, ¿ya se puede de alguna forma revelar que estás como candidato al distrito de Barranco para la alcaldía o todavía no has comenzado esta campaña? Bueno, todavía soy precandidato, ¿no? En términos legales tenemos que cumplir con una serie de requisitos administrativos hasta lograr la inscripción de la plancha distrital. Ojo, me refiero a la plancha distrital porque el partido Frente de la Esperanza ya está inscrito debidamente, ha cumplido con las circunscripciones tanto distritales como regionales en el Perú, es decir, el partido está expedito, tiene comités en varios distritos en casi todos los distritos capitalinos. Sin embargo, los distritos y comités distritales estamos todavía en los trámites administrativos para inscribir las listas respectivas. Entonces, se podría decir que por el momento yo soy precandidato, ¿no? Después de pasar las internas y de la inscripción en el jurado, ya podemos confirmarlo. Pero estamos en la batalla, ¿no? Estamos en la batalla. Claro. Ahora, durante la semana estábamos conversando con Luis Alfonso Morey sobre una cosa importante, es que ahora los candidatos políticos a las distintas municipalidades, ¿no? Y gobiernos regionales ignoran demasiado el terreno cultural.
En ese sentido, yo quiero tomar eso como base para hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con Barranco, el Barranco cultural, ¿no?, que uno recuerda? Ahora se ha convertido, a pesar de la pandemia, en un Barranco bohemio, en un Barranco incluso muy convulsionado, y se ha distorsionado todo. ¿Cómo lo ves tú como barranquino? Bueno, el Barranco cultural está ahí, no se ha movido. Lo que sucede es que los agentes, ¿no?, los agentes sociales, ¿no?, los vecinos, los visitantes, los turistas internos, etcétera, los medios, las redes sociales, se están abocando a otras fortalezas del distrito, ¿no?, probablemente. Y las autoridades municipales en los últimos años se han olvidado de refrendar el legado cultural histórico que tiene Barranco, que no es otro que grandes anécdotas, grandes exponentes que han vivido en nuestro distrito, de grandes hazañas, grandes leyendas. Hay una serie de conglomerado histórico en Barranco que no se difunde, y esa es obligación y deber de los gobiernos locales. O sea, Barranco ha existido de manera tan ilustre desde antes de la guerra con Chile, ¿no? La ermita, los caballitos de Totoras que estaban en las costas de la bahía de Barranco, los pacallares que existieron ahí, personajes ilustres como Valdelomar, Eguren, grandes compositores emblemáticos como el Zorro Jiménez, el creador de ¿Dónde estás Yolanda?, señor magistrado, músicos, deportistas, grandes historiadores, ¿no?, como del Busto Turburo, Tamayo, el paso de Clorinda Matos de Torne por Barranco y lo que dijo. Es decir, Barranco tiene una tradición inmensa. Y yo creo que es injusto que los turistas que por defecto bajan los fines de semana al distrito no conozcan de lo que estoy hablando. Debe haber rutas literarias, debe haber paneles, debe haber canales concretos que se difunda este tipo de legado barranquino, y yo estoy seguro que los vecinos se van a identificar mejor. Luis Felipe, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando sobre el tema cultural y además sobre el paro de transporte de mañana 17. Regresamos después de la pausa. Interesante. Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Fuego. Enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bueno, regresamos. Estamos acá con Luis Felipe Alpaca conversando sobre el Ministerio de Cultura. Hemos hablado también del mensaje del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y Luis Felipe, retomando el tema de Barranco,
Barranco, como mucha gente conoce, es un distrito muy tradicional, con una carga cultural muy fuerte, pero que lamentablemente, a mi parecer y al parecer de mucha gente, pues eso se ha ido perdiendo, se ha ido dilatando, ¿no? Y como bien lo mencionaba Luis Felipe Alpaca, esta es una situación que de alguna forma los vecinos están abocados a otras cosas, pero también la pandemia ha afectado que los eventos principalmente o estos espacios culturales, ¿no? Hayan desaparecido, pero poco a poco creo que todo eso se está reflotando. Yo ayer caminaba por el centro de Lima y veía más más espacios comerciales ya atendiendo. Hace unos meses veíamos todo cerrado, pero todo está queriendo volver a la normalidad. En ese sentido, hablemos un poquito de Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, ¿no? El trabajo de Jorge Muñoz, ¿no? De Barranco nos pasamos a Lima, al centro, ¿no? El trabajo de Jorge Muñoz, ¿cómo lo has visto, no? No solamente, digamos, en el tema de obras, que no, pues mucha gente dice el trabajo de cemento, ¿no? Sino también el trabajo como la cultura, el tema cultural. ¿Cómo has visto eso? Bueno, en realidad hablar de Jorge Muñoz es muy hilarante, ¿no? Porque este señor ha sido erigido por los medios de comunicación como el alcalde que está presente en Lima, el alcalde que madrugador, que sale en la mañana a dar declaraciones, y en la realidad es totalmente diferente. Las personas que conocemos el centro de Lima, tú también caminas por el centro de Lima, y no solamente el centro de Lima, porque la municipalidad de Lima, no te olvides que es metropolitana, es decir, está a cargo de la administración de toda Lima capital. Y en ese sentido, Jorge Muñoz es un alcalde que ha dejado a la comuna en piloto automático. Él menciona que ha hecho más de 200 obras en el centro histórico, pero no menciona cuáles son. Que las mencione, obra por obra. Así habla él, y no recibe ninguna réplica de los reporteros ni de los periodistas cuando lo presentan en sus canales. Tiene un programa en Willax, donde le preguntan al alcalde todo lo que está haciendo y él sale airoso. Es decir, es un señor que se ha dedicado a viajar. Poca gente sabe que él ha viajado a varios países con nuestro dinero, de gerentes municipales, ¿no? ¿No? Entonces, y con nuestro dinero, con todo el dinero. Con nuestro dinero. Todos nosotros, ¿no? Entonces, es un señor, es un embustero. Eso es lo más denigrante, ver a un servidor público que tiene ínfulas de feudal y no le gusta cuando a veces le hacen alguna pregunta incómoda, se molesta, y él tiene la obligación de dar explicaciones. Es decir, es un alcalde que pasará a la historia por ser uno de los más incompetentes, hay que decirlo. Y sí, ahora, mucha gente... el centro de Lima, Luis Felipe, para contarle a la gente ayer, observé algo bastante curioso. Por un lado, la Plaza de Armas, ¿no? Está cercada, está totalmente cercada. Y yo pregunté por qué. Y bueno, los policías, ¿no?, que están a cargo, es por seguridad a Palacio de Gobierno. Y después también comentaron que hay mucha gente que protesta, que le grita cosas al presidente y quieren evitar eso. Por eso han hecho un cerco, es decir, han secuestrado la Plaza de Armas para que a Pedro Castillo, pues no, la gente indignada no le grite algunas cosas. Por otro lado, están también las obras que está haciendo ProLima, ¿no? Esta parte de las calles que están justo al lado de la Casa de la Literatura, Palacio de Gobierno, la iglesia, ¿no? Ancash, están, digamos, haciendo trabajos para la peatonalización, ¿no? Todo se está volviendo peatonal alrededor. Me parece bien, ¿no? Pero ha habido toda una especie de discusión por este llamado plan maestro. Recuerdas que hubo muchas reuniones, mucha gente participando del llamado plan maestro, que al final vemos que ha tenido muy pocos resultados, ¿no? Incluso que el promotor, uno de los principales promotores era Jorge Muñoz, pero en el tema cultural, que es otro tema súper importante que la gente muchas veces no lo percibe, ¿cuál ha sido el trabajo de Muñoz? Bueno, como tú mencionas, ProLima es esta empresa adscrita a la municipalidad que tiene que ver con el tema del patrimonio, ¿no? Del remozamiento de los patrimonios arquitectónicos, etcétera. Pero ProLima no ha funcionado a lo largo de los años.
nunca funcionó. Ahora es curioso ver que en el último año de Jorge Muñoz, ojo, porque ya faltan creo 10 meses, ¿no?, para gestión municipal, es curioso ver que ProLima ya está poniéndose a trabajar, pero con este enfoque fachadista, que hay muchos detractores, ¿no? Así como una lavada de cara. Es un enfoque del fachadismo. Lavarle la cara a algunas, hay que repetirlo, fachadas de Lima, para que den aparentemente una buena impresión de ornato. Pero más allá de eso, ¿dónde está el plan maestro real que existe ya desde hace más de 28 años que no se cumple? Esa es la pregunta del millón. Es decir, yo creo que están haciendo una superficie, un maquillaje de lo que realmente deberían hacer. Ahora, con respecto al tema de cultura, que va más allá de ProLima, que tiene esa labor específica que ya la mencioné, son las industrias culturales. Es decir, el gobierno provincial, local, que es la Alcaldía Metropolitana de Lima, tiene la obligación, y lo dice la ley, de impulsar las industrias culturales en Lima Metropolitana. ¿A qué me refiero? Impulsar las industrias culturales como las expresiones artísticas, concretamente impulsar el cine, el teatro, el arte vivo, los pasacalles, recitales poéticos, presentaciones de literatura, etcétera, etcétera. Eso no lo hemos visto nunca con Jorge Muñoz, ojo. Y tampoco lo vimos con el enemigo número uno de la cultura, que ya falleció, el exalcalde Luis Castañeda. La única que se ocupó un poco de las industrias culturales, como tú lo mencionaste en algún momento, con algunos errores, algunas cosas que estuvo mal planteadas, algún festivalito de teatro, hubo lo que se denominaba el FAEL, entre otras cosas. Hay que decirlo, ¿no? Es la exalcaldesa Villarán. No fue una cosa muy bien gestionada, pero por lo menos hicieron algo en cultura. Jorge Muñoz es cero cultura. Hasta el día de hoy el Centro Histórico de Lima carece de expresiones culturales. Perfecto. Ahora cambiemos de tema rápidamente. El paro de mañana convocado por los transportistas, ¿no? Ya esto sí preocupa, ¿no? Lo que te quería preguntar, Luis Felipe, ¿por qué crees que no se ha llegado a una solución por la cantidad de empresas que se están sumando a este paro de transportes? Claro, son como 200 empresas. Estamos hablando más o menos de 20.000 unidades a nivel metropolitano. Eso es riesgoso, porque una paralización de esta magnitud realmente coadyuvaría a que la economía siga colapsando. Pero tampoco es menos cierto que la demanda de los transportistas es legítima en algunos puntos, porque una de esas demandas es algo que mucha gente no estuvo de acuerdo desde el principio con el exministro Silva, ¿no? ¿Te recuerdas este ministro cuestionado que ya salió de la cartera y que les prometió a través de un acta en noviembre que les iba a prolongar por 10 años las licencias de circulación? Y esto originó protestas de todos los sectores porque evidentemente entre todas las empresas formales también hay empresas que no cumplen con la formalidad y que tienen flotas deplorables. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos y esa es una de las demandas que tienen que ver con el paro que se realizará mañana. Pero otra de ellas también es el alza indiscriminada del combustible, que de un momento a otro ha subido de manera astronómica. Es increíble ver que la gasolina está a 23 soles, ¿no? Y la de 90 está a más de 20 soles. Eso es un despropósito. Entonces, este paro de mañana, que va a ser por 24 horas, amenazan ellos de que si no se soluciona el tema, puede ser indefinido. Así es, ellos aducen que han sido muy afectados por el tema de la pandemia también, ¿no? No han competido de igual a igual, de alguna forma, con esta línea del metropolitano, ¿no? Donde también señalan que no han recibido, digamos, apoyo económico. Eso también es otro de los puntos importantes que están pidiendo los que encabezan este paro de transporte, ¿no? Buscan, digamos, que los inyecten liquidez, ¿no? Para que puedan seguir trabajando. Es que también se les prometió eso. En el tema de los aforos, es cierto, en la ley se estableció de que los aforos para el transporte público eran limitados.
continúa siendo limitado, se ha ampliado de manera prorrateada, pero para ellos representa un perjuicio económico, porque si los aforos no son totales en las flotas, ellos dejan de percibir ingresos, es verdad. Y ellos aducen que en la práctica, en la realidad fáctica de la calle, la gente está amontonada en muchedumbres, en vehículos piratas, en las calles, en los moles, y ellos dicen, ¿por qué no hay coherencia? ¿Y por qué nos prohíben un aforo total en las flotas cuando la gente está amontonada, ¿no? Con el riesgo ahí latente. Y eso es lo que están reclamando, además, repito, del alza indiscriminada de combustibles, y es donde han pedido un subsidio, como se ve en el caso de los concesionarios con el Metropolitano, ¿no? Que ellos paran y inmediatamente tienen que sentarse con la autoridad para que les den el subsidio, que son millones de soles. Entonces los transportistas, entre otros puntos, tienen cosas legítimas, pero lo cuestionable sería pedir esto del pacto de ampliarle la concesión por 10 años, ¿no? Perfecto. Bueno, Luis Felipe, ha sido un gusto conversar contigo, ¿no? Esto se trataba más de analizar, ¿no? Lo que ha sido la presentación de Pedro Castillo, pero también nos interesa el tema cultural, como siempre, y es por eso que lo tocamos, y la situación, pues, ¿no? De Lima, esta ciudad que habitamos permanentemente y que la vemos un poco descuidada, ¿no? Más que un poco, creo yo, ¿no? Y que nos preocupa bastante. Te agradezco por tu participación, Luis Felipe. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, amigos, voy despidiendo y sin antes agradecer a Fuego TV, también a Digital TV Go y a nuestro amigo Luis Alfonso Morey, que de mañana se reincorpora ya para continuar de lunes a viernes llevando la mejor información y el análisis a todo el Perú. Y que nos síganos en las redes sociales, nosotros también permanentemente, igual que Digital TV Go, estamos subiendo información, ¿no? Prácticamente las 24 horas del día. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta mañana.